Bienvenidos nuevamente un lunes comenzando la semana con todo en Agenda Emol TV. Hoy agenda presentado por Accenture. Tenemos un programa especial porque vamos a derribar algunos mitos a propósito del cambio climático, a propósito de toda la necesidad de cambiar nuestra forma de crecimiento, de desarrollo. ¿Pueden ser las empresas sustentables? No solo pueden, sino que además es rentable y puede serlo. Justamente de eso vamos a hablar con cifras, estudios y experiencias de excelentes panelistas que les presento desde ya. Estamos junto a Ignacio Santelices, director ejecutivo de Agencia de Sostenibilidad Energética. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. Hola, Bárbara, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz año. También estamos junto a Gonzalo Muñoz, ex High Level Champion de la COP, emprendedor, reciclador. También tiene mucho que contarnos de este mundo. Gonzalo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto verte, Bárbara, Ignacio, Nicolás, gusto verlos. Muchas gracias, también feliz año. Y finalmente junto a Nicolás Goldstein, presidente ejecutivo de Accenture Chile. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Bárbara, hola, ¿cómo están todos? Un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, queremos abordar estas materias que son tan relevantes en medio de un proceso constituyente, en medio de la necesidad de ir reconvirtiendo también todas las empresas, hacer y buscar formas distintas de ir creciendo. Nicolás, ustedes hicieron justamente un estudio que busca y que demuestra que las empresas más sustentables, más sostenibles, son incluso más rentables. Sí, exacto. La verdad que la crisis que tuvimos en Chile y en el mundo atrasó los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y quedaron más expuestos a vista de consumidor, empleados e inversores el papel de las empresas. Entonces, el papel de la empresa, que va mucho más allá del medio ambiente, cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de un impacto total en la sociedad en su conjunto, y esto visto por los colaboradores, por los proveedores, por los socios, los consumidores, digamos, esto es una visión de 360 grados. Entonces, este estudio que hicimos nosotros con el World Economic Forum, donde miramos 4.000 empresas a nivel mundial para mirar este nivel de sustentabilidad, te da los resultados que, primero, el promedio de avance sobre 100 puntos de las empresas es 52. O sea, podemos decir que estamos a mitad de camino. Segundo, las empresas que tienen foco en los temas relacionados con la conexión humana, con la inteligencia colectiva, con los objetivos de desarrollo sostenible, avanzan mucho más que el resto y tienen mejores resultados. Entonces, al final uno dice, voy a ser responsable porque sí. Bueno, uno podría decir, voy a ser responsable porque me conviene, porque además los resultados me avalan esta responsabilidad, porque los consumidores prefieren a las empresas responsables, porque los empleados preferimos trabajar en empresas con propósito también y responsables, y esto da mejores resultados, ¿sí? Te da, cuando vos ves la gente, las empresas que incorporó la sustentabilidad en el ADN, en la organización, pueden aportar más valor financiero y superan en 22% a sus pares. Ese es el número duro. O sea, el que lo incorporó y los que lideran les va 22% mejor que a sus pares que no tienen incorporada la sustentabilidad en su quehacer diario. Vamos a indagar en profundidad después qué cosas o qué cambios concretos son los que más marcan esa diferencia que hace que tengan mayor rentabilidad que sus pares. Pero Gonzalo, tú que estás metido en este ambiente desde siempre, y aprovecho de felicitarte por el tremendo rol en la COP, en esta y la anterior también, representando a nuestro país, me imagino que para el sector el escenario que se está dando ahora debe ser nuestro mejor momento, en el sentido de juntar el interés de la gente, el seguimiento de las empresas, todo un círculo virtuoso que quizá antes no se había logrado, quizá también porque el cambio climático ya no es una amenaza de algo que viene, sino que ya está. Sin duda, Bárbara, y complementando lo que dijo Nico, los años que hemos vivido de partida nos han expuesto brutalmente respecto de cuán frágiles somos como individuos y como sociedad. Nos han abierto a la posibilidad de que hagamos las cosas distintas, ¿no? Y desde ese punto de vista, las distintas variantes del COVID, yo creo que son cada cierto tiempo recuerdos de que existen las posibilidades de sostener formas de hacer las cosas de manera distinta. Diría que uno de los dos elementos muy importantes que posicionó
la pandemia en el quehacer empresarial son, por un lado, la importancia de seguir las indicaciones de la ciencia. Tenemos un pequeño problema en la conexión, Gonzalo. A ver si lo podemos retomar en los próximos segundos. Bueno, por mientras hablemos con Ignacio. Que no... ahí sí, ahí está de vuelta, Gonzalo, te perdimos un segundo. Perdón, decía la importancia de seguir las indicaciones de la ciencia, ¿no? Que normalmente en el empresariado somos muy claros y contundentes en seguir las dinámicas científicas de todo aquello que se refiere a nuestro quehacer específico. Hablábamos antes, fuera de cámara, del mundo de la construcción. Por supuesto, los que se mueven en el mundo de la construcción saben perfectamente cómo calcular científicamente la resistencia de los materiales, etcétera. Pero por alguna razón, históricamente hemos tendido a subestimar muchas veces otros ámbitos de la ciencia, entre ellos los que se refieren a los temas medioambientales. Hoy, el subestimar eso implicaría un riesgo brutal para la sostenibilidad de nuestra operación, para la sostenibilidad de nuestra empresa. Pero lo otro que es importante es que la pandemia ha cambiado la realidad del mundo financiero. Las finanzas han quedado expuestas brutalmente, y muchos de los cambios que explicaba Nico tienen que ver con hoy en día saber que el operar de forma menos sostenible implica mayores riesgos, implica menores retornos, implica, por supuesto, que vas a tener una mucha mayor volatilidad en tus finanzas respecto de lo que significa operar bajo criterios ESG, donde los temas medioambientales y sociales están medidos y gestionados al máximo nivel desde la gobernanza, con la total seriedad y con métricas que permiten, por supuesto, que los vayamos gestionando como los demás ámbitos de nuestra compañía. Hoy las finanzas, y de hecho en un par de días en ENADE vamos a mostrar algunas de las temáticas específicas de cómo ha cambiado el mundo de las finanzas en los últimos 12, no más allá de 18 meses, en que el mundo financiero se ha puesto al día, y hoy en día la plata del mundo ya cambió de lugar. Y la plata del mundo hoy está posicionada, como bien decía Nico, en aquellas actividades que dan mucha mayor seguridad y son aquellas que tienen incorporados los criterios de sostenibilidad. Vamos a profundizar en estos aspectos financieros súper interesantes, y aprovechamos de hacer una invitación porque el jueves vamos a estar transmitiendo desde ENADE directamente también por las pantallas de MOL TV. Ignacio, hay otra buena noticia que le podemos sumar a este círculo virtuoso, y es que los costos de producción, pensando por ejemplo en energía renovable, energía más limpia, pensando también en hacer procesos de industria más limpios, esos costos de producción han bajado fuertemente. Así es. Bueno, la energía renovable, la eficiencia energética, son tecnologías que hace una década estaban completamente fuera de mercado en términos económicos. Pero hoy día son una tremenda oportunidad. Se han hecho impresionantes inversiones en investigación, en desarrollo a nivel mundial, y hoy día el que no invierte en energías renovables, el que no hace eficiencia energética, básicamente está botando el dinero. Y ahí hay un desafío bien importante de la empresa, y que tiene que ver con la visión de corto plazo versus largo plazo. Y la invitación es, las empresas hace 5 años era impensado que una empresa invirtiera en un proyecto que tuviera un periodo de recuperación de más de 18 meses, como mucho 36 meses. Hoy día la sostenibilidad justamente apunta a tener una visión de largo plazo del negocio. Apunta a hacer inversiones que tal vez no se recuperan en 18 meses, pero se recuperan en 4 años o en 5 años, y de ahí en adelante generan tremendos beneficios. Entonces, cuando apostamos por la sostenibilidad, también hay que tener esta visión de largo plazo, que muchas empresas ya lo están teniendo, pero necesitamos que permee en el resto de las corporaciones. Por ejemplo, cuando alguien pone un panel solar en sus instalaciones, va a recuperar la inversión en 7 años. Pero entre el año 8 y el año 25, básicamente no va a pagar nada por su consumo eléctrico. Entonces, eso es una muy buena noticia, es una muy buena inversión, pensando en un horizonte de largo plazo. Y justamente hacia allá nos tenemos que mover. Eso implica también alto esfuerzo en lo que decía Gonzalo, y financiero, porque no todos tienen las espaldas para hacer inversiones de esa magnitud a largo plazo, considerando que tampoco saben cómo le va a ir el negocio. Hay que hacer una apuesta con espalda. Bueno, es que justamente es lo que decían antes Nicolás y Gonzalo, se está generando un círculo virtuoso en torno a la sostenibilidad. Entonces, el financiamiento verde ya está aquí, va a ser mucho más barato hacia adelante, y ya está haciendo en algunos casos financiar proyectos que reduzcan emisiones, y eso sumado con una visión más de largo plazo, no pensando básicamente en el bono de fin de año. ¿Sí? Eso es un poco el cambio de switch que tenemos que hacer desde la alta gerencia de la empresa, es no pensar en cuánto vamos a ganar este año de utilidad, sino que cómo van a ser nuestras utilidades
los próximos 5 años y maximizar ese largo plazo con el financiamiento verde que también viene muy fuerte. Nicolás. Te puedo agregar algo, porque mira, una decisión de tecnología que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar con algunos de los clientes, la famosa migración a cloud, ¿no? A la nube pública. Esa migración hoy te puede reducir las emisiones de CO2 globales por 59 millones de toneladas anuales. Es decir, es mucho, es poco. Es el equivalente a 22 millones de autos circulando por las calles. Entonces, tu decisión de negocio, que es buena porque es mucho más útil tener y más seguro y tiene un montón de beneficios, no solo es buena en función del negocio, es buena en función del impacto que tenés en la comunidad, en este caso en las emisiones de CO2. Entonces, y los costos también, en el caso de las nubes. Y ni hablar de los costos, o sea, podemos hablar un rato largo de la nube, todos los beneficios que tiene, costos, seguridad, disponibilidad, o sea, hay mil cosas que puedes hacer, velocidad, datos, de todo. Y encima ayudás al medio ambiente. Entonces, ese tipo de decisiones tienen que estar arriba del tapete en los directorios, en los comités ejecutivos, y se tienen que tomar rápidamente, porque el planeta no es que te puede esperar, ¿no? Esto de ser sustentable, igual que decisiones, no sé, nosotros en Accenture buscamos mitad hombres, mitad mujeres, tenemos cosas de postnatal para hombres, estamos yendo a 8 semanas, y todo eso es parte de la sustentabilidad, ¿no? Entonces hay decisiones que hay que tomar ahora, no podés retrasarlas mucho más tiempo, no tienen sentido, básicamente. ¿Cómo se va avanzando, Gonzalo? Porque las empresas en algunos casos tienen departamentos grandes de sostenibilidad y ellos de alguna manera van a la vanguardia con las tendencias, pero ¿cómo pueden hacer todas las personas de pequeñas, grandes, medianas empresas para ir conociendo cómo mejorar todos sus procesos, cómo poder ir complementando estos cambios rentables, económicos y que además tienen un impacto medioambiental? Mira, nosotros en Triciclos Manuya llevamos ya casi 14 años trabajando en este segmento, abordando las distintas razones por las cuales las empresas entran en la temática de sostenibilidad. Por supuesto, eso varía bastante desde el punto de vista de qué tipo de empresa, en qué rubro estás, qué historial tienes, pero te diría que existe, por supuesto, un grupo reducido, pero existe, de empresas quizás bastante bien representadas por las empresas B, que se mueven porque esto es lo correcto de hacer, ¿no? Y dicen, bueno, esto es lo correcto de hacer y nosotros vamos a buscar cómo rentabilizamos nuestro negocio haciendo lo correcto, ¿no? El right thing to do, y desde ese punto de vista podríamos describirlas como aquellas empresas que asumen esto desde el rol o del deber moral. Y tenemos, por supuesto, casos extraordinarios que han sido tremendamente rentables poniendo esa ética de los negocios en el core. Existe después otra cantidad de empresas que tienen una mirada más bien de la regulación, que están diciendo claramente, y un poco por lo mismo que decía Nico, lo mismo que decía Ignacio, las condiciones, porque es lo obvio, por las mismas crisis que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es evidente que la regulación se está poniendo cada vez más restrictiva y por lo tanto tú puedes tomar una posición respecto de eso, intentar anticiparte, crear de alguna forma la musculatura, y es una movida muy estratégica y muy razonable, lo explicaba bien Nico con respecto de, por ejemplo, todo lo que significa con el mundo laboral, lo que implica el mundo, por supuesto, digital. Es súper razonable que haya ciertas empresas que son vanguardistas en ese sentido. Después hay otras a las cuales los clientes las están moviendo, ¿no? Y a nosotros nos toca casi todos los días ver clientes, y me imagino que a Nicolás también, que te llaman y te dicen, oye, el mercado me está cambiando, ¿no? La semana pasada me tocó un caso precioso de un gran amigo de hace 30 años, súper pragmático y muy poco verde, podríamos decirlo, ¿no? Le importaba 3 pepinos el tema medioambiental, pero súper directo. Siempre me lo decía y era una conversación muy rica la que teníamos durante estos últimos 30 años. Me decía, esta cuestión a mí me importa nada. Bueno, hace una semana me llamó y me dijo, mira, impresionantemente, nosotros trabajamos en una empresa, él es gerente comercial de una empresa gigante y acaba de perder la licitación a su principal cliente por no tener medido y gestionada la huella de carbono. Digo, sigue siendo el mismo, pero dice, ahora esto pasó a ser crítico para mí. Yo necesito hacerlo y necesito hacerlo bien. Después hay otra cantidad de empresas que es bien interesante que se están moviendo, que se están dando cuenta que el talento está exigiendo esto.
Si tú no incorporas la sostenibilidad dentro de los valores de la compañía, estás en un riesgo brutal de no ser capaz de atraer el talento que necesitas para que tu compañía sea sostenible en el tiempo. Después, por supuesto, están los otros dos componentes que decíamos, empresas que se están moviendo porque dicen, acá está la eficiencia, lo que decía Ignacio, digamos, absolutamente obvio. Es una torpeza brutal el botar recursos a la basura, digamos, o tirarlo al medio ambiente, o estar comprando de más, etcétera. Y después están estas otras que dicen, mira, yo al final puedo entender todo eso, pero en realidad me basta con que yo obtenga una mejor tasa de interés, me basta con que, como está pasando hoy, ciertos accionistas a nivel global, por ejemplo, que se están agrupando a través de los Net Zero Asset Owner Managers y el Net Zero Asset Managers Initiative, están diciendo, nosotros necesitamos que ustedes operen bajo estos principios, si no, yo voy a levantar mi platita y la voy a poner en otra empresa. Entonces, por distintas razones, todas ellas representan oportunidades. Y ojalá las puedas abordar todas, digamos, pero basta con una de ellas, y no solo en los temas medioambientales, como bien decía Nicolás, también, por supuesto, los temas sociales, los temas de género, los temas de inequidad, todos ellos son temas que te debieran dar condiciones para apalancar oportunidades, y es absolutamente independiente de cuál es el tamaño de tu empresa y el rubro en el que operes. Pregunta para los tres. Una vez que una empresa, por cualquiera de todas las razones que mencionaba Gonzalo, ya da el primer paso, que me imagino debe ser el más complejo, decir, ok, vamos a hacer algo. ¿Cómo lo hago? Porque no todos son expertos o no saben muy bien en qué áreas pueden ir innovando o cómo comenzar. ¿Cómo se parte, Ignacio? Bueno, ese es un desafío bien importante, efectivamente, no hay expertos dentro de la empresa en estos temas, especialmente en los temas de energía. Lo que nos hemos dado cuenta es que si uno quiere hacer una buena gestión energética, efectivamente, y reducir emisiones desde el consumo de energía, lo que hay que hacer es meter la energía dentro de la excelencia operacional. Y probablemente lo mismo pasa con el tema del agua o con el tema de los residuos. O sea, en la medida en que estemos midiendo, que tengamos indicadores de gestión, que tengamos los indicadores de gestión del personal, del operario, de los gerentes, de la empresa misma, asociado a reducir el consumo de energía, reducir el consumo de agua, reducir los residuos, vamos a poder efectivamente meternos dentro. Esto va mucho más allá de comprarse un bus eléctrico y pasearlo en la calle, ¿cierto?, con el logo de la empresa. Esto tiene que permear dentro de la organización, y para que eso pase tiene que entrar dentro de la gestión habitual de la empresa. Tiene que ser parte de los indicadores de gestión y tiene que ser parte de la excelencia operacional. Ya no hay un departamento de RCE como estábamos acostumbrados entre las buenas obras o acciones sociales, sino que es parte del qué hacer y de cómo hacer todo en la compañía, Nicolás. Y volvamos a lo que habíamos dejado pendiente antes. ¿Qué están haciendo esas empresas que ustedes detectaron que, incorporándose con todos estos cambios, son más rentables hasta en un 22% que sus pares, que no? Mira, primero es una decisión, yo te diría, de arriba hacia abajo, el famoso top-down. Esto tiene que haber un compromiso del directorio, y del directorio pasárselo a sus directivos, ejecutivos principales, y mucho del cambio viene de arriba hacia abajo. También puede venir de abajo hacia arriba, pero... Es muy difícil, Nicolás, disculpa que te interrumpa, porque en general los más jóvenes, los que vienen con todas estas ideas más innovadoras, no están todavía arriba. Y en los directorios en general está la gente que, haciendo las cosas de una misma manera durante mucho tiempo, les fue muy bien. ¿Cuesta hacer ese cambio? Mira, es que hoy las empresas no pueden vender puro producto y servicio. Tienen que vender este propósito, ¿sí? Entonces, cuando vos le preguntás, el 65% de los trabajadores a nivel mundial piensa que las organizaciones tienen que ocuparse del bienestar de sus empleados, por ejemplo. El 66% cree que de los consumidores afirma que tienen que hacerse compras más sustentables y más éticas en los próximos 6 meses. De nuevo, no estamos hablando de 5 años, estamos hablando de los próximos meses, ¿sí? Entonces, todas estas empresas que están avanzadas con los objetivos que pone la ONU crecieron 28% más que sus pares en 2020. Entonces, ¿cómo se hace esto? Una decisión de arriba hacia abajo, mirando todos los indicadores que mencionaban recién. Esto, si tú no lo mides y no le pones indicadores y no lo sigues, no cambia, porque no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas que estamos viendo y haciendo. Entonces hay que darle un empujón inicial a todos los temas que hablábamos, emisiones,
pero también a la inclusión, a la diversidad, a otros temas que afectan a los trabajadores y a los clientes y a los proveedores, porque de nuevo es un 360, afecta a toda la cadena. Así que hay que moverse rápido, hay que rediseñar los modelos operativos, hay que rediseñar las estrategias de talento, que recién también lo mencionaban, hay que rediseñar los sistemas tecnológicos y hay que rediseñar las cadenas de suministro. Lo bueno es que hoy la tecnología se democratizó y la verdad todo el mundo tiene acceso a tecnologías muy baratas, no es como antes que era solo las grandes empresas, y eso nos da un empujón y la posibilidad de volcarse a este mundo más responsable sin costos tan extremos. O sea que todos, desde la pyme hasta la gran empresa, podemos empujar el mundo más sustentable, digamos. Gonzalo, ¿qué tan consecuente o a qué costos están dispuestos los clientes y nosotros como consumidores a mantener esa consistencia? Porque en general estábamos acostumbrados a que una empresa que fuera más sostenible en el tiempo tenía productos más caros. Pero yo creo que ese es el desafío que estamos enfrentando hoy, es encontrar todas esas oportunidades que le llamaríamos, ¿no es cierto?, en inglés es el low hanging fruit, ¿no? Aquellas oportunidades que están al alcance de la mano y no pensar, ese es un error habitual, ¿no? Decir como que esto fuese un blanco y negro, entonces yo era de una determinada manera y ahora tengo que cambiar todo y de un día para otro, ¿no? Estamos hablando de procesos, son procesos que en algunos casos son graduales, pero donde hay siempre una cantidad relevante de oportunidades. Desde ese punto de vista, lo que nosotros siempre sugerimos es, obviamente, comenzar por analizar qué negocio es en el que estoy y cuáles son, por supuesto, los elementos que son materiales en lo social y lo medioambiental. Y ahí voy a encontrar una serie de eficiencias, una serie de oportunidades que muchas veces lo que me van a hacer es reducir mis costos o generar ganancias en la misma operación que tengo hoy. Después viene un punto que yo creo que es muy importante para justamente ser capaces de abordar esas oportunidades y tiene que ver con el cambio cultural de la compañía, ¿no? Hay un riesgo en entender que esto puede seguir operando como algo más bien periférico o de algunas personas dentro de la compañía. Como bien decía Nico, esto cuando se hace bien es top down, cuando se hace bien esto está en la lógica de gobernanza de la compañía y por lo tanto se percibe en todo lo que hace la compañía y en cómo lo hace. Después evidentemente tienen que venir las dinámicas de medición que mencionaba Ignacio, pero al final si nosotros somos capaces de meter estos criterios ambientales y sociales en el core del negocio, entonces muchas veces nosotros vamos a tener la posibilidad de ofrecer un producto de las características habituales, incluso al precio actual o en algunos casos incluso más barato, pero con un componente de valor adicional para aquellos clientes o consumidores que puedan todavía no estar percibiéndolo. Ahora bien, como decía Nicolás, el cambio de percepción de la ciudadanía en términos generales solo se está acelerando. Solo estamos encontrando personas a las cuales les importan cada vez más los atributos valóricos en aquello que adquieren, por el lado de la ciudadanía, en su rol de consumidor o usuario, están queriendo comprar o premiar productos que vengan con estos atributos. Y por otro lado, como les decía antes, cuando ya se trata del B2B, estamos encontrándonos con condiciones de compra que son cada vez más exigentes en esta materia, es decir, pasan a ser elementos absolutamente higiénicos. Si tú no tienes hoy en día las métricas asociadas a la sostenibilidad, corres el riesgo totalmente real de quedar fuera de mercado. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es usamos herramientas que ayudan a que la compañía identifique cómo se vincula con los ODS, cómo se vincula con esta agenda global. No necesitas inventar la rueda. La agenda global está creada, está bien diseñada, sabemos cuáles son los objetivos, cuáles son esas metas, y por lo tanto nosotros usamos métricas que nos ayudan a identificar cómo la empresa toca en lo social y en lo ambiental y en el core del negocio, en lo financiero, en la relación con la comunidad, todos los ODS para descubrir en cuáles de ellos hay oportunidades claras y por lo tanto se priorizan y se trabaja en eso con, de nuevo, métricas muy claras e involucramiento de toda la compañía. Bueno, justo junto con la transformación de todas las empresas y la forma en que están trabajando y creciendo, se necesita un cambio cultural bien importante de la ciudadanía. Esos cambios culturales a veces son los más difíciles de lograr. Ignacio, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo podemos seguir incentivando para que la gente tenga más conciencia y cambie sus hábitos también? Bueno, efectivamente, el tema cultural es tremendo, ¿eh? Y tiene que penetrar dentro de la organización, como decía Gonzalo, como decía Nicolás. Hay distintas formas. Por ejemplo, hace
a principios del año pasado se aprobó la Ley de Eficiencia Energética en Chile, una iniciativa bien inédita y que justamente busca acelerar este cambio cultural en las empresas y entonces establece que todas las grandes empresas del país van a tener que implementar sistemas de gestión de energía, es decir, van a tener que meter dentro del centro de su negocio el tema de hacer buen uso de los recursos energéticos. Una forma son las normativas, otra el cambio que solo está empujando el mercado, los consumidores, como decía Nicolás, ¿cierto? Las finanzas, como decía Gonzalo. Al final, lo que estamos viendo hoy día es un círculo virtuoso y lo que tenemos que hacer es acelerar esto, que las normativas, que las finanzas, que las preferencias de los consumidores, todos vayan de la mano empujando esto de manera de que este cambio cultural se acelere, porque no podemos esperar una década más para que ocurra en el grueso de las empresas. Bueno, a propósito de los cambios culturales, hace varios años, grabando una entrevista justamente con Gonzalo, íbamos caminando, les voy a contar esta anécdota, y nos encontramos con él, se encontró con una pajita, una bombilla en el suelo, y la recogió, me la muestra, y me dice, este es el producto más antiecológico, más contaminante que puede existir en el planeta, se demora en infinito en biodegradarse, no tiene ningún sentido. Y desde ahí, nunca más. Yo creo que me referí a la tontera del diseño. No sé si dije que era el producto más contaminante del mundo, pero te acuerdas perfectamente dónde era y todo, y probablemente lo que me refería es la estupidez de producir algo que vas a usar pocos segundos, que en su gran mayoría de los casos no lo necesitas y que en prácticamente la totalidad de los casos termina contaminando el medio ambiente. Eso fue un poquitito antes de que se generara una ola a nivel global que terminó prácticamente eliminando ese producto del mercado, ¿no? Yo siempre me refiero a un video, no sé si ustedes lo han visto, de unos amigos que estaban navegando, creo que en el Caribe, ven una tortuga que estaba flotando, pero con un comportamiento raro, la suben a la cubierta del barquito en el que ellos estaban y se da cuenta que tiene algo raro en la narina. La narina se refiere al agujero nasal de la tortuga. Agarran un alicate y empiezan, entre comillas, medio a torturar a la tortuga hasta que le sacan esto y se dan cuenta que era una pajita. Y yo lo que explico es, en ese momento ese video se viralizó brutalmente, yo no sé cómo llegó la pajita a la nariz de la tortuga, digamos, pero lo que sí puedo decirte es que el día antes de ese video, el que producía pajitas probablemente sentía que estaba absolutamente en el safe zone, y el día después de ese video, esa persona se le acabó el mercado, producto de el mundo haber entendido que eso no solo era innecesario, sino que además podía llegar a generar daños como el que incluso se vio en ese video. Bueno, pero ese tipo de ejemplo que en mi caso ya probó que nunca más consuma ese tipo de productos, dice, bueno, es necesario porque al final tampoco se trata de cambiar tanto los hábitos de vida o dejar de hacer cosas, sino que se necesita un producto que solo vamos a usar una vez y podemos utilizar otro o reutilizar, y en ese sentido también hemos ido avanzando mucho con las empresas y con la gente, Nicolás. Sí, estaba pensando en que las pajitas son inútiles y contaminan, mucho peor son las corbatas, pero por suerte no contaminan y ya desaparecieron también del medio y es raro verlas. Pero ¿sabes qué? Que me quedé pensando, nosotros tenemos una empresa que se llama Fjord, que es de diseño y sacó las tendencias, y una de las tendencias es las tendencias es un estudio que dice para dónde va la sociedad, el pensamiento y las empresas, y en eso habla de el fin del pensamiento de la abundancia, donde ya no puedes creer que, bueno, alguien va a sufrir hacer esta pajita, contaminar acá, eso ya no está más, ¿sí? Antes de comprar algo, las personas se empiezan a preguntar, ¿realmente lo necesito? ¿La corbata realmente lo necesito? ¿La necesito o no? Y empiezan a cambiar sus hábitos de consumo en función de un mundo que sobreviva a varias generaciones más, ojalá. ¿Sí? Por eso los valores y el propósito es tan importante, ¿sí? El balance que buscamos todos. Pero últimos números que te digo del informe original, aparte, porque yo sé que los números siempre sirven. Convertirte en una empresa sostenible y responsable creció en importancia 8%, o sea, a nivel mundial antes 65% de las empresas decían que había que convertirse en sostenible y responsable y ahora es 73%. O sea, las empresas lo reconocen, ya no hay lugar para escaparse. Y los ejecutivos a nivel mundial reconocen la importancia de la sustentabilidad y el 67%, 2/3, te dice que
hicieron y tienen un plan de acción para adoptar y para ampliar las prácticas empresariales sostenibles a toda la organización, y que ya no sea más el gerente de RCE que se preocupa de hacer alguna cosa puntual, sino que estas prácticas vayan penetrando en todos los sectores de la organización. Eso es lo que se busca ahora. Pero justamente ponía este tema sobre la mesa también para abordar y hacer este link con un tema que se ha puesto sobre la mesa en la convención, por decir, en algunos de los lugares en donde se va a discutir seguro, cuando se habla de que ya no podemos seguir creciendo de esta manera, ya el mundo nos queda chico, el calentamiento global, todos los problemas que hemos tenido que se van arrastrando, la sequía, entre otros. Incluso se plantean teorías de decrecimiento económico. Muchos no están de acuerdo porque dicen, por supuesto que sí se puede seguir creciendo de forma sostenible, y eso es lo que tenemos que demostrar desde el sector empresarial, por un lado con nuevas y distintas formas de crecimiento más sostenibles, más ecológicas, más sustentables, y por otro lado con lo que podemos hacer nosotros como usuarios, clientes, cambiando nuestra conducta. ¿Cómo lo ve Gonzalo? A ver, yo creo que lo primero que es importante entender que uno de los grandes errores que tenemos hoy, que debemos corregir, es qué es lo que medimos y dónde está el éxito y qué es lo que entendemos como progreso. Si tú primero cambias un sistema que internaliza las externalidades o considera las externalidades como algo inaceptable, entonces te vas a dar cuenta de que ya llevamos un buen tiempo decreciendo. Porque si tú a la economía actual le pones el valor y el costo que significan todas esas externalidades, los números que nosotros estamos tomando en consideración para medir si estamos creciendo o no, no van a ser los números que estamos tomando en consideración hoy. Entonces, lo primero que creo que es importante es aprender a incorporar métricas que hasta hoy han sido no solo dejadas de lado, sino que en muchos casos incluso despreciadas, y en eso hemos caído en errores que terminan costándonos caros como humanidad. Lo segundo es aprender a operar dentro de ciertos márgenes, ¿no? Y ahí yo valoro mucho la teoría de las economías del donut, ¿no es cierto? Entender que como humanidad hemos errado al operar por sobre los límites planetarios, y deberíamos todos tener en consideración cómo mi operación, cómo lo que yo hago, el producto que entrego, el servicio, la forma como actuamos, está o no está dentro de los límites planetarios, y si está fuera de los límites planetarios, evidentemente algo que tengo que corregir de forma inmediata, pero al mismo tiempo entender que como humanidad debemos comprometernos en que existe una base de dignidad para toda la sociedad, y ese sería un límite que tampoco podemos sobrepasar o llevar hacia el rango inferior, ¿no es cierto? Dentro de ese volumen, que es el que gráficamente define el donut, por supuesto que hay mecanismos en los cuales podamos incrementar el bienestar y la prosperidad de toda la sociedad. Yo no veo problema en que como humanidad seamos capaces de operar bajo esa lógica, partiendo por la base de que tenemos que empezar a medir de forma distinta lo que hemos medido hasta ahora como señales de progreso y de desarrollo y de crecimiento. Ignacio. Poco que agregar a todo lo que dijo Gonzalo. Solo que, claro, en Chile todavía, y es parte de la discusión, ¿cierto? Somos un país de ingresos medios, en que nuestros consumos de energía, por ejemplo, también son medios. Nosotros consumimos la mitad de lo que consume Europa, consumimos un tercio de lo que consume Estados Unidos en términos de energía, y probablemente nuestro desarrollo económico nos va a llevar a consumir más recursos. Lo que pasa es que no tenemos que hacer el recorrido que hicieron estos países de llegar a niveles ridículos de consumo para después tener que hacer tremendas inversiones y gastos para poder reducirlo. Hay una senda mucho más sustentable, mucho más razonable, y todavía estamos a tiempo de tomarla, y es importante entonces que sigamos ese camino hacia adelante. Tenemos la ventaja entonces de ser menos desarrollados, digamos, porque sabemos que hay un camino mejor, no sé si más corto, pero mejor, que llega más lejos que el que ya han tomado los grandes, que van a tener que empezar a retroceder en algunas cosas, Nicolás. Sí, la verdad es que yo te lo dije antes, el planeta no puede esperar. Y acá las decisiones las tenemos que empujar todos. No puedes esperar el Estado, no puedes esperar a las grandes empresas, no puedes esperar a las organizaciones sin fines de lucro. Cada uno de nosotros tiene su cuota de responsabilidad y tenemos que empujar para un mundo más sustentable. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. A lo mejor nosotros nos salvamos y nos morimos y no vemos el final del desastre, pero
es el día a día que te mejora, ¿no? Es el día a día que te mejora cuando haces las cosas bien y la conciencia tranquila y dormir sin culpa sabiendo que hiciste lo correcto, que además lo correcto no es ético, es de resultados para la empresa, de resultados para el planeta, de resultados para los usuarios de las cosas. Entonces, no es o, esto es y. Vos podés hacer las cosas bien y tener buenos resultados y pasarla bien, y tomar sin pajita una bebida no te va a cambiar a vos, pero sí le va a cambiar a la tortuga. Entonces, ¿por qué no hacerlo, básicamente? Claro, y si eso lo multiplicamos por miles y millones de personas, el impacto se multiplica al infinito. Mirando el escenario de Chile, ¿cómo estamos? Ustedes que tienen cifras, ¿cómo estamos nosotros en comparación con nuestros vecinos y con el resto del mundo? A ver, yo puedo referirme fundamentalmente a dos temas en los cuales me ha tocado trabajar en estos últimos años. Uno, en términos de economía circular. Chile ha sido un país que, para las particularidades, nosotros, como decía Ignacio, somos un país de ingresos medios que aspira a llegar a niveles de desarrollo más altos. Eso no nos ha impedido el ser un país líder en materia global en cuanto a incorporar dinámicas de economía circular, incorporarlo en las políticas públicas, definir que este es un tema que debe ser transversal a todos los sectores productivos. Hoy en día tenemos, por supuesto, casos de éxito extraordinarios, como fue, volviendo un poco al tema de la pajita, ¿no? Pero la ley de las bolsas plásticas, no se murió nadie, funcionó sumamente bien y eso le ahorró una serie de problemas y costos al sistema. Lo mismo está ocurriendo hoy en día con los plásticos de un solo uso. Yo creo que en Chile ya estamos logrando entrar en la siguiente dinámica, que no es solo cuestionarnos los plásticos de un solo uso, sino que empezar por cuestionar los plásticos de cero uso. ¿Cuántas veces estamos transportando, produciendo, comercializando, disponiendo al frente de los usuarios plásticos, elementos que nunca se van a usar? Piensen en cuántas veces usted agarró una bandeja de un almuerzo en que venían ya ciertos potecitos que se fueron directo a la basura, y piensen en cuál fue la cadena productiva que se requirió para llegar con eso, para que terminara en la basura. Lo mismo está ocurriendo hoy con la implementación de la ley REP en productos más industriales, como los neumáticos, las baterías, los aceites. Y ahora viene todo el tema de los envases y embalajes. En eso tenemos una trayectoria de la cual debemos sentirnos orgullosos, y créanme, los otros países están copiando lo que ha pasado con el pacto por los plásticos, etc. Y en materia climática, Chile está a puertas de firmar la ley de cambio climático, y espero, y si cabe, mandar un mensaje ahora a los diputados de la Nación que firmen y que aprueben la ley de cambio climático ya antes de que tenga que pasar al siguiente gobierno. Eso es absolutamente elemental, lo necesitamos para confirmar una política de Estado de largo plazo que fue tremendamente valorada a nivel internacional, también una NDC valorada, un compromiso al 2050. Hoy en día estamos teniendo ya incluso gobiernos subnacionales con compromisos, y una cantidad importante de empresas comprometidas en Race to Zero, en la carrera hacia el cero, que fue esta campaña que lanzamos Nigel Topping y yo para la COP26, en la cual Chile tiene un porcentaje importante de actores no gubernamentales, más allá del compromiso nacional, que muestra que un país como el nuestro, muy anclado, por supuesto, como lo decía Ignacio, en una ley que desde el punto de vista energético ha facilitado el usar las condiciones extraordinarias que tiene nuestro país para promover la energía renovable, empezar ya a abordar adecuadamente ese remanente que deberíamos después utilizar y exportar como hidrógeno verde, ser parte de aquellos que promueven los Green Corridors a nivel global, una buena estrategia de electromovilidad, una buena estrategia de preservación y conservación de áreas marítimas y de áreas verdes. Si tenemos una serie de condiciones que hacen ver que Chile, para el tipo de país que es, ha sido ejemplar, y eso ha sido reconocido a nivel global. Ignacio. Sí, yo solo quiero agregar que Chile tiene la tremenda oportunidad de demostrarle al mundo que para países en desarrollo la sostenibilidad es además una buena oportunidad de crecimiento. Y eso lo estamos viendo a través del desarrollo de la energía renovable, del mejor uso de la energía, de todo el manejo de los residuos, de la economía circular, de la aparición del hidrógeno verde. Es decir, apostar por la sostenibilidad en Chile nos está mostrando que además es un buen negocio y que nos lleva por una senda de desarrollo que hace 5 años probablemente habríamos sido incapaces de imaginar. Entonces, es una invitación lo que estamos haciendo en Chile para otros países similares a nosotros, para que apuesten por las energías limpias, por la economía circular, etc. Me quedé pensando en los ejemplos que daba Gonzalo, por ejemplo, las pastas de diente que vienen empaladas en un tubito y adentro de una caja. Bueno, probablemente todo ese tipo de empaque va a empezar a desaparecer, ¿o no? Por decir un ejemplo.
Sí, ese ejemplo, de hecho ya hay líneas de supermercados que lo tienen ya de alguna forma prohibido. Empezaron con los desodorantes. Hay un caso muy lindo en una de las grandes cadenas de supermercados del mundo en que una mamá le pide al hijo, anda a buscar el desodorante, estoy hablando hace ya más de 10 años atrás, el niño va, agarra el desodorante, lo saca de la caja y se lo lleva a la mamá. Y justo en ese pasillo estaba el gerente del supermercado que miró esto y dijo, ¿cómo podemos ser tan estúpidos que un niño entiende mucho mejor lo idiota que es estar embalando eso 2 veces? Y desde entonces todos los desodorantes quedaron expuestos sin su caja. Esos tipos de cambios van a tener impactos tremendos sin cambiarnos en nada ni perjudicar nuestro hábito de vida, en el fondo, Nicolás. Yo cada 24 de diciembre a la noche, familia grande en Argentina, festejamos y me ocupo de juntar un poco los papelitos, las bolsas y todo lo que queda de los regalos de Navidad y realmente te da vergüenza. La cantidad de desperdicio que hay ahí, envoltorio, porque son un montón de regalos para los chicos, los medianos, los grandes, y eso no tiene sentido. De nuevo, que venga el viejo Pascuero y te lo dé en la mano sin nada directamente, y no va a cambiar en la esencia y no va a cambiar en el contenido del regalo, pero sí en el impacto que va a haber. Y cuando preguntaba los números de Chile, nuestro estudio de Technology Vision dice que las empresas chilenas particularmente reconocen mucho la importancia de la sustentabilidad y 80% de las empresas chilenas dice que está replanteando su propósito. Producto de la pandemia y de los cambios que hubo en el último año, están cambiando el propósito, o sea, 80% es mucho. Así que esos son los números acá de Chile. Para empezar a cerrar, Gonzalo, Ignacio, bueno, ya lo decía recién Nicolás, la pandemia por supuesto que ha tenido un impacto, algunos muy negativos y terribles, pero otros positivos, ha acelerado procesos que se esperaba que ocurrieran en décadas, en solo un par de años. ¿Qué cosa creen ustedes que se va a quedar como una herencia de lo bueno, digamos, de esta pandemia tan terrible? Yo creo que hay una que es bastante evidente, ¿no? Que todos aprendimos a movernos menos y potencialmente movernos de manera más inteligente. No tengo ninguna duda de que eso va a tener un impacto, que ya lo estamos viendo, ¿no es cierto?, en la industria aérea, que está viéndose forzada a duras, o circunstancias muy duras, a ir migrando hacia una nueva industria, pero también lo estamos viendo en cómo se entiende el mundo del trabajo, cuánto podemos teletrabajar, cuánto podemos hoy en día privilegiar mecanismos más limpios de transporte. Hay toda una reflexión, pero que hoy en día se está aterrizando de forma muy concreta a nivel global en lo que se llama la dinámica de avoid, shift, improve, ¿no? Tenemos que evitar la necesidad o la falsa necesidad de estar moviéndonos innecesariamente, cambiar las formas de transportarnos, donde a veces transportarnos telemáticamente puede ser más inteligente, y después mejorar, y desde ese punto de vista, todo lo que nos ofrecen las energías limpias, todo lo que nos ofrece incluso la energía activa, o el transporte activo, ¿no? El poder cambiar a caminar, a pedalear, cuando existe esa posibilidad, son temas que definitivamente van a ser una herencia importante de la pandemia, que está cambiando la lógica del transporte a nivel global. Ignacio, ¿con qué nos quedamos? Bueno, fuera de las cosas como más materiales que comentó Gonzalo, creo que también es muy importante el golpe de humildad para todos nosotros, y la vulnerabilidad del ser humano. A mí me pasaba mucho conversaciones con gente que decía, oye, si el cambio climático nos haremos cargo con desarrollo tecnológico y lo solucionaremos, pero esto nos muestra que no es trivial, ¿verdad? Y que no somos invencibles, y que básicamente si una pandemia pudo trastocar todo nuestro estilo de vida de esta forma tan brutal, bueno, nos hace, yo creo, más conscientes también de todos los impactos tremendos que va a tener el cambio climático, y esperamos que eso genere un cambio importante de conciencia en todo, y que empecemos entonces a actuar en consecuencia con lo que viene hacia adelante. Finalmente, Nicolás. No hay mucho que agregar. El COVID nos hizo abrir las ventanas también y consumir menos aire acondicionado, así que ojalá que los edificios tengan más ventilación natural y menos artificial como producto de la pandemia. Tuvo bien la pandemia obvio que estuvo muy mal para todo el tema de salud, pero para algunos cambios de paradigma, esto de movilizarse, de tener las reuniones,
de estar más al aire libre, de poder teletrabajar. Creo que hay mucho para aprender en los animales sueltos y como en la puerta de mi casa acá en Santiago, en Lo Barnechea, había un puma a 20 metros y bueno, era su ámbito natural hasta que aparecimos nosotros, ¿no? Entonces, hay que pensar y de nuevo, el planeta no puede esperar, actuemos ahora rápido. Muchísimas gracias, Nicolás e Ignacio, Gonzalo, súper entretenido, interesante, y bueno, vamos a quedar reflexionando cómo sigue avanzando nuestro país en esta materia. Que tengan un muy buen día o resto del día y semana y año. Muchas gracias, Bárbara. Un abrazo grande, Nicolás. Muchas gracias a los tres, nuevamente súper entretenida la conversación, a todos quienes nos acompañaron, sigan juntos nosotros con esto y otros contenidos como siempre aquí en emol.com.